seguimos recordando por la mañana, Gloria a Cristo. hermanos, la fidelidad integral de los hijos de Dios. Gloria al Señor. Tiene que nosotros saber esa hermosa fidelidad como hijos de Dios. Y para comenzar, hermanos, vamos a leer en 1 Corintios capítulo 1, verso 9. Dice: para la honra y la gloria de nuestro Dios. Y Él es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor, para la honra y la gloria de nuestro Dios. Pueden tomar sus asientos, amada iglesia, en esta noche, en el nombre del Señor. Gloria al Señor. Con la ayuda de nuestro Dios, hermanos, vamos a recordar nuestro hermoso tema, hermanos, que recordábamos por la mañana, y nos vamos a enfocar en nuestra fidelidad. Gloria al Señor. Al único y soberano Dios y a su Hijo muy amado Jesucristo. Nuestra fidelidad, hermanos, tiene que ser al único y soberano Dios, hermanos, y por tanto a su Hijo amado Jesucristo. Así es, amén. En el servicio, hermanos, hacíamos mención del hermoso sacrificio que Cristo hizo por nosotros, entregando su vida, entregando su salud, hermanos, su fuerza, hermanos, tanto material como espiritualmente, porque Él se dedicó únicamente a anunciar a su Padre. Y su Padre era con Él en todo momento. Hermanos, su Padre estaba con Él en todo lugar. A donde Él iba, el Señor estaba con Él. Así es, amén. Y en Él había una plena fidelidad a nuestro Dios. En Él existía el reconocimiento al Dios vivo. Hermanos, y por Él, por tanto, en Él había esa hermosa fidelidad a nuestro Dios. Y fíjate, hermanos, lo que leíamos: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. ¿Quién nos trajo, hermanos? Nuestro Dios. Hermanos, y al traernos, nos hace partícipes de las promesas celestiales. Amén, así es. Esas promesas, hermanos, que dejó nuestro Maestro a la iglesia primitiva, a los primeros cristianos, hermanos, que creyeron en Él, que aceptaron su elección, hermanos, y que aceptaron la elección también de los apóstoles de Jesucristo. A ellos fue dado la promesa. A ellos se les entregó, hermanos, las promesas espirituales, que eran ¿para qué? Para vida eterna. Hermanos, no hay otro que pueda salvar las almas. Gloria a Cristo. Hermanos, el único es nuestro Dios. El único es Jesucristo. Así es, hermanos, y Él ha establecido una forma, gloria al Señor, un orden de cómo el hombre alcance salvación. Así es, amén. Porque Dios es de orden, hermanos. Nuestro Dios, hermanos, no es un Dios, hermanos, que sea de desorden, no. Nuestro Dios, hermanos, cumple, hermanos, su palabra. Gloria a Cristo. Pero también demanda que nosotros cumplamos nuestra parte. Así es, amén. ¿Qué tenemos que ser? Ser fieles a nuestro Dios, hermanos, porque como es nuestro Dios, hermanos, nuestro Dios es fiel, nuestro Dios es bondadoso, y lo vemos, hermanos, en Salmos capítulo 103, verso 8, dice: para la honra y la gloria de nuestro Dios. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Para la honra, seguimos leyendo el verso 11. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen, para la honra y la gloria de nuestro Dios. ¿Cómo es Dios? ¿Lento para qué? Para la ira. Pero no dice que no se enoja.
No dice que no tiene ira, no, sí. Hermanos, ¿te acuerdas cuando el pueblo de Israel, hermanos, tentó a nuestro Dios haciendo este becerro de oro y lo adoraron, hermanos, creyendo que estaban adorando a nuestro Dios, cayendo en la idolatría, hermanos, y provocaron a nuestro Dios a ira? ¿Por qué, hermanos? Porque no fueron fieles a los mandatos que Dios había dado. ¿Acaso el siervo de Dios Moisés no les había enseñado cómo tenían que agradecer a Dios? Sí. Pero ¿qué cosa? Lo quisieron hacer a su modo. Y a Dios a eso no le agrada. Nuestro Dios tiene una forma de cómo serle fiel. Tiene una forma de cómo agradar su nombre. Hermanos, ¿y qué tenían que hacer ellos? Cumplir. Hermanos, ser fieles al Señor. Conforme Él lo había, ¿qué cosa? Establecido por un medio, por un vaso escogido llamado Moisés. Gloria al Señor. Cuando Él sube, hermanos, al monte para que Dios le entregue, hermanos, los mandamientos, el pueblo cae en pecado y nuestro Dios es provocado a ira. Y decimos, hermanos, Dios es lento para la ira, pero no quiere decir que no lo podemos provocar a ira, no, sí, hermanos, puede que nosotros lo provoquemos a ira. Por eso nos invita el consejo de nuestro Dios a que seamos, hermanos, a que seamos fieles a Él, guardando sus mandamientos, guardando, hermanos, sus leyes, sus estatutos, y así Dios, hermanos, nos bendecirá en grande manera. Dice el verso 11: porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia. Y aquí viene algo muy importante: sobre los que le temen. Hermanos, este temor no es, hermanos, decir, yo no voy a hacer esto porque Dios me va a castigar. No, el temor que debe de haber en nosotros tiene que ser diferente. Gloria a Cristo. Yo no hago esto porque esto ofende a mi Dios, y yo amo a mi Dios. Así es, amén. Yo amo mi alma porque Él me dijo que si fuera fiel, Él me daría la corona de la vida eterna. Es verdad, Dios es muy bondadoso, sí. Así es, amén. Pero con los que le temen, con los que guardan sus mandamientos. Hermanos, es decir, que Dios es misericordioso con sus hijos que le sirven con esmero, que le sirven decididos, creyendo plenamente en Él. Gloria al Señor. Hermanos, esta fidelidad tiene que estar presente en los hijos de Dios. Así como nuestro Maestro fue fiel en todo momento, hermanos, nosotros somos hijos de Dios. Así es, amén. No por nosotros, no. Hermanos, en Corintios decíamos, porque Él nos llamó, hermanos, a ser parte y comunión con su Hijo muy amado Jesucristo. Amén, así es. Es decir, que no es por nosotros, no. Es porque Dios tuvo misericordia de nosotros. ¿Y qué nos corresponde o qué nos compete, hermanos? Ser agradecidos con Dios, demostrando una plena fidelidad a nuestro Dios. Volvemos, hermanos, al ejemplo del pueblo de Israel. ¿Ellos tenían motivos para renegar de Dios? No. Dios los había sacado de aquella esclavitud. ¿Cómo tenían que estar ellos agradecidos? ¿Y cómo tenían que agradecer a nuestro Dios? Como Él se los había, ¿qué cosa? Indicado. No como ellos quisieran, no. No como ellos, hermanos, se les placiera a servir a Dios, no. Porque Dios tiene leyes. Dios tiene formas de cómo adorar su nombre. Así es, amén. Hermanos, por tanto, nos corresponde ser fieles a nuestro Dios. Así es, amén. Porque Gloria al Señor. es el único medio para alcanzar salvación. Hermanos, y lo expresa
nuestro Maestro, nuestro Señor y amado Jesucristo en San Juan, capítulo 14, verso 5. Dice: para la honra y la gloria de nuestro Dios. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y fíjate las hermosas palabras que responde nuestro Maestro. Jesús le dijo, estamos leyendo verso 6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Y aquí vienen unas palabras muy importantes. Nadie viene al Padre sino por mí. Si no me conocéis también a mi Padre, no conoceréis. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Pero fíjate, hermanos, los discípulos no alcanzaban a entender. Amén, así es. Leemos el verso 8. Dice: Felipe le dijo: Señor, muéstranos, el Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstrame al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y que el Padre en mí? La palabra que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Amén. Creedme que yo soy el Padre, que yo soy en el Padre y en el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras, para la honra y la gloria de nuestro Dios. Dios es el único medio para alcanzar salvación. Jesucristo es el único medio, hermanos, que Dios permitió para que alcanzáramos salvación. Y ahora, hermanos, cabe hacer mención de una pregunta. ¿Podrá, hermanos, una persona decir: yo creo en Dios, pero no en Jesucristo, y con creer en Dios me basta para salvarme? ¿Podrá, hermanos, haber personas así? Sí. Hermanos, sí las hay. Personas que no tienen el conocimiento de Dios, que no alcanzan a entender la misericordia de Dios. Y hay unos que dicen: yo solamente creo en Jehová, hermanos, y no creen que Jesucristo vino a la tierra. Hermanos, ellos solamente creen en Dios, pero no en Jesucristo. Te pregunto, conforme a lo que dice nuestro Maestro, ¿pueden alcanzar salvación? No es posible, hermanos. Porque dijo el Señor: nadie viene al Padre si no es por el Hijo. Y también dijo: nadie va al Hijo si no es por el Padre. ¿Te acuerdas, hermanos? Y hacemos mención de lo que le dijo nuestro Maestro al apóstol Pedro, ¿quién dices que eres? Que yo soy, y le dice: tú eres Jesús, el Rey, hermanos, de Dios, hermanos, el Hijo de Dios, hermanos, el que trae salvación a las almas. ¿Y qué le dice, hermanos, nuestro Maestro? Bienaventurado eres, porque no te le reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Gloria a Cristo. Es decir, que el único que hace la obra en nosotros es nuestro Dios. Así es, amén. Por eso, hermanos, decimos que si hay personas que dicen: yo solamente creo en Dios, pero no en Cristo. Hermanos, pero no se puede alcanzar salvación. O habrá, hermanos, personas que dicen: yo creo en Dios y en Cristo, pero no en ¿qué? En la elección de los apóstoles. ¿Habrá personas? Sí, hermanos, que no creen en la elección de los siervos de Dios, o que creen pero en la elección que hubo hace muchos años, hermanos, y que dicen ellos: yo sí creo, pero en el apóstol Pedro. Pero el apóstol Pedro, hermanos, terminó su ministerio. El apóstol Pedro, en el tiempo que anduvo, predicó, anunció, hermanos, cumplió con el mandato que nuestro Maestro les dejó. Yo nomás creo en el apóstol Pablo. Hermanos, el apóstol Pablo en su momento cumplió, en su momento evangelizó, hermanos,
¿Y qué pasa, hermanos, si una persona te dice, pero yo no acepto que Naasón Joaquín es apóstol? Hermanos, pues desafortunadamente Dios no ha hecho la obra en tu corazón, porque esto no lo revela carne ni sangre, no lo revela la Biblia, no lo revela, hermanos, una revista, una película, no. El único que hace la obra en el corazón es nuestro Dios. Así es, amén. Por eso, hermanos, somos bienaventurados. Gloria a Cristo. ¿Por qué? Ponemos las palabras que decía nuestro maestro: bienaventurados somos porque no nos lo reveló carne ni sangre. Sí, te dio testimonio un hermano obrero. Sí, te dio testimonio el hermano obrero, la hermana obrera, o incluso un hermano de iglesia. Pero el que hizo la obra en tu corazón no fue el hermano, no fue la hermana, fue únicamente nuestro Dios. Porque si fuera, hermanos, con dar testimonio, ¿a cuántas personas les hemos hablado? ¿A cuántas personas les hemos dado testimonio de lo que es un apóstol, de lo que es la iglesia, del amor de Dios? Pero, hermanos, no creen porque todavía Dios no hace la obra en su corazón. Amén, así es. Pero, hermanos, Gloria a Cristo. a ti y a mí, Dios ya ha hecho esa obra. Así es, amén. Gloria al Señor. ¿Cómo te sientes? ¿Triste? ¿Te sientes, hermanos, en agonía? No, hermanos, estamos felices. Estamos agradecidos con nuestro Dios, hermanos, porque Él nos trajo de la muerte a vida. Él nos transformó de estar en pecado a estar en santidad por su grande misericordia. Hermanos, porque Dios así es como muestra su amor, dándonos una oportunidad de vida eterna. ¿Y qué corresponde hacer en nosotros? ¿Ser malagradecidos? No, hermanos. ¿Y cómo vamos a demostrar nuestro amor, nuestro agradecimiento? Siendo fieles al Señor. Así es, amén. Como lo dice nuestro tema, la fidelidad tiene que estar ¿en dónde? En los hijos de Dios. Gloria al Señor. No en el mundo. El mundo, hermanos, cuando quiere sirve a Dios y no lo hace como a Dios le agrada. El mundo cuando quiere, hermanos, le busca, pero no lo hace como a Dios le agrada. El mundo, hermanos, cuando está en necesidad es cuando se acuerda de Dios, pero cuando tiene dinero, cuando tiene, hermanos, la salud, hermanos, cuando está en alegría, ni se acuerdan de nuestro Dios. Pero los hijos de Dios, en la alegría, en la tristeza, en la prueba, en la lucha, hermanos, en la confortación, en todo momento nos acordamos de nuestro Dios. Gloria a Cristo. Tenemos, hermanos, un perfecto ejemplo a seguir Gloria al Señor. en la fidelidad que Cristo mostró para con su Padre. Amén. En todo momento. Así es, amén. ¿En todo qué? En todo momento, hermanos, nuestro amado Señor Jesucristo mostró su fidelidad a Dios. Hermanos, Él tenía, hermanos, también un libre albedrío. Sí. Él, hermanos, también podía decidir qué es lo que hacía, hermanos, con su vida. Él también tenía, hermanos, esa libertad de decidir, hermanos, qué es lo que hacía, hermanos. Porque cuando Satanás se le presenta, hermanos, ¿qué le dice nuestro Señor? Al Señor tu Dios solo servirás y a Él, hermanos, solo adorarás. Hermanos, es decir, que Él decide servir a Dios. Gloria a Cristo. Es decir, que Él decide entregarse Amén, así es. en todo momento a nuestro Dios. Hermanos, y vamos a ver, hermanos, el ejemplo de nuestro Maestro. Allí en San Mateo, capítulo 26, verso 39. Dice, amén. La gloria del Señor. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo, sino como tú. Dios le pague.
diciendo, hermanos, nuestro Maestro, estas hermosas palabras, hermanos, que muchos conocen, hermanos, incluso el mundo ha leído estas palabras, pero ellos no la entienden. Ellos no comprenden, hermanos, lo que expresaba nuestro Maestro. Decía él estas hermosas palabras: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Gloria al Señor. ¿Qué sentía él? Sentía dolor. Hermanos, sentía ese momento de tristeza experimentado por, hermanos, el cuerpo humano que él tenía. Gloria al Señor. Porque él, hermanos, era un ser humano. Él, hermanos, si se golpeaba le dolía. Él también tenía, hermanos, sensaciones en su cuerpo. Así es, amén. También, hermanos, cuando lo golpeaban le dolía. También, hermanos, cuando lo azotaban le dolía. Hermanos, y él tenía ese don, hermanos, perfecto, ese don, hermanos, de nuestro Dios, de conocer lo que iba a pasar a futuro. Él sabía, hermanos, lo que le iba a acontecer. Él sabía, hermanos, todo lo que iba a sufrir. Y allí es donde expresa estas palabras: Gloria a Cristo. Si es posible, pasa de mí esta copa. Pero al instante, hermanos, viene el deseo de fidelidad a nuestro Dios, donde expresa: pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Así es, amén. ¿Por qué crees que expresó estas palabras? Porque él era fiel a nuestro Dios. Así es, amén. Es verdad, sentía dolor, sí lo sentía. Es verdad, hermanos, sentía esa agonía, sí, pero confiaba plenamente en nuestro Dios. Así es, amén. Hermanos, y conocemos cuál fue, hermanos, la terminación de este hermoso Gloria a sacrificio. Cristo. Hoy somos partícipes, hermanos, hoy somos, hermanos, coherederos con Cristo de las promesas celestiales, no por nosotros, no, por este hermoso sacrificio de nuestro amado y buen Maestro. Hermanos, él, hermanos, se entregó pese, hermanos, a los sufrimientos que iba a llevar. Hermanos, que había en nuestro Maestro una fidelidad a nuestro Dios plena, tanto que no le importaba, hermanos, lo que iba a sufrir. Gloria al Señor. Y por ese hermoso sacrificio, hermanos, alcanzamos la salvación de nuestra alma. Hermanos, porque ese mensaje de salvación nos hace libres. Hermanos, ese mensaje de salvación nos permite la comunión con nuestro Dios. Nos permite ser participantes, hermanos, de las grandes bendiciones que Dios tiene para los que ya ha predestinado para su hermosa salvación. Y vamos a verlo, hermanos, San Juan, capítulo 8, verso 31. Dice: para la honra y la gloria de nuestro Dios. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Para la honra y la gloria de nuestro Dios. ¿Qué hace ese mensaje? ¿Qué hace esa palabra? Hermanos, de una esclavitud nos trae a libertad. Oiga, hermano, pero yo no era esclavo. Yo, hermanos, trabajaba por mi propia cuenta. Yo hacía mis labores por mi propia cuenta. No se refiere a una esclavitud material, hermanos. Y esto es lo que pensaron aquellos hombres que lo estaban escuchando. Si quieren lo leemos en el verso 33. Dice: le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado
esclavo es del pecado, y el esclavo que no queda en la casa, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Para la honra y la gloria de nuestro Dios. Así es, amén. ¿Qué obras hacía nuestro Maestro? Las obras de nuestro Dios, que eran dar salvación, que eran dar, hermanos, libertad con su hermoso mensaje. Así es. Aquellos hombres creían, hermanos, que el Señor se refería a una esclavitud, ¿qué cosa? Material. Decían ellos: nosotros somos descendientes de Abraham, nunca hemos sido esclavos. ¿Pero qué te hace esclavo? El pecado. Amén. Así es. La maldad hace esclavo al alma. Así Hermanos, es. y el Hijo de Dios vino a dar salvación al alma, a libertarnos del pecado de Satanás. Y expresa estas palabras: vosotros hacéis lo que has oído de vuestro Padre. ¿Quién es el que hace homicidio? ¿Quién es el que hace, hermanos, falsedad? Hermanos, Satanás es el padre de mentira. ¿Y qué querían hacer con nuestro Maestro? Querían quitarle la vida. Hermanos, por tanto, no podían llamarse hijos de Dios, porque hacían las obras de Satanás. Amén. Hermanos, entonces vemos que el mensaje de salvación nos hace libres del pecado. Hermanos, ¿cómo tenemos que ser ya siendo libres? Hermanos, ¿cómo tenemos que conducirnos? Fieles a nuestro Dios, guardando su palabra y poniendo por obra su hermosa enseñanza. Ya somos libres, porque ya hemos recibido la palabra de Dios. Ya hemos sido libertados. ¿Qué nos corresponde? Ser fieles a nuestro Dios cada momento de nuestra vida. Amén. Y así el Señor, hermanos, se alegrará, hermanos, de nosotros y nos dará la corona de la vida eterna. Vamos a ver.